Descubierto. La increíble transformación de una joven al aceptar al humilde campesino que la llevó a cuestionar su mundo perfecto. Valeria siempre había sido la niña prodigio del pueblo, la que sacaba dieces y sonrisas, la que llenaba de orgullo a su familia con cada logro académico. Sin embargo, en su interior, una tormenta de dudas empezaba a gestarse. ¿Qué pasaría si no podía mantener esa imagen pulcra que todos esperaban de ella? Sus compañeros murmuraban, en un rincón del salón, lanzando miradas risueñas hacia Julián, el joven campesino que había tomado su corazón por sorpresa. La amistad que se había edificado entre ellos era como un refugio en su tormenta interna, una luz en la oscuridad. En las largas conversaciones que mantenían en el campo, Valeria se sentía más viva que nunca. Julián, con sus manos callosas y su risa sincera, le hablaba sobre la tierra, el esfuerzo y la gratitud de cultivar lo que se siembra. Pero esa conexión se tornaba cada vez más peligrosa. Su maestro, un hombre respetado pero temido, la observaba desde lo lejos. Su mirada crítica destilaba desaprobación. Sus palabras reverberaban en su mente. Esfuérzate, Valeria, el estatus es lo que importa. Y ante cada comentario sutil, Valeria se sentía como un pez fuera del agua, asfixiándose entre la presión de sus expectativas y el deseo de ser auténtica. El conflicto crecía dentro de ella como una sombra. Una tarde, mientras Julián compartía su sueño de participar en la feria agrícola, Valeria sintió que su pecho se apretaba. Había algo innatamente valioso en esa aspiración. Era un grito de esperanza, un suave recordatorio de lo que realmente importaba. Sin embargo, las palabras de su familia volvían a su mente. No te mezcles con los de abajo. Y así la angustia se apoderaba de su alma. Debería subir al estrado y hacer eco de sus logros, instalando barreras entre ella y Julián, o dejarse llevar por su corazón, aunque eso significara arriesgarlo todo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El dilema se volvía insoportable. Una discusión sobre la presión social, sus notas perfectas y la imagen que debía mantener. Pero, ¿a qué costo? La tensión la consumía, una lucha silenciosa por ser quien realmente era, mientras las expectativas la arrastraban en la dirección opuesta. Miradas despectivas, susurros en el pasillo, la constante amenaza de los estándares que, en lugar de guiarla, parecían asfixiarla. La vida del pueblo le repetía, con su eco ensordecedor, que el éxito no era solo una medalla. Era lo que la gente podía ver, el estigma que atribuían al valor de una amistad. Y allí, entre sombras y luces del atardecer, Valeria se sentía atrapada. Cada paso hacia Julián era un paso hacia el abismo del juicio, un juego de poder que no había elegido, mientras la incertidumbre crecía como una ola. Una amiga del colegio la había mirado con desdén, sus palabras grabándose en su mente. Valeria no se mezcla con los de su clase. La angustia la golpeaba, mientras la decisión se volvía más urgente, más desgarradora. ¿Optaría por la verdad de su corazón o cedería ante la presión y el miedo al que dirán? La respuesta estaba al borde de sus labios, pero el abismo entre lo que deseaba y lo que debía ser amenazaba con tragársela por completo. El amanecer asomaba en el horizonte, desdibujando las sombras que habían opacado la mente de Valeria durante los días anteriores. La decisión pululaba en su pecho, constante y afilada. Sabía que continuar viviendo en la superficie, comiendo los dientes de su simulación, la llevaría a un vacío insostenible. ¿Qué soy sin lo que esperan de mí?, se preguntó una y otra vez. La jornada comenzó como cualquier otra, pero en el aire se percibía una chispa diferente, una urgencia. Mientras caminaba hacia la escuela, su mente repicaba la idea de la feria agrícola. Fue en ese instante que comprendió. Su vida no podía ser un desfile de logros académicos completamente desprovistos de realidad.
La risa de Julián resonaba aún en sus oídos, un recordatorio del valor que no se mide en boletines. El campesino no solo cultivaba la tierra, sembraba sueños, sueños que tocaban su corazón con la autenticidad que su mundo académico le había negado. En la escuela, Valeria se encontró frecuentando un espacio donde antes destacaba sin esfuerzo. Ahora observaba a sus compañeros con una nueva lente. Cada murmuro y sonrisa la golpeaba en su núcleo de inseguridades. Mientras su maestro entraba al salón con sus respectivas consideraciones sobre el próximo examen, Valeria no podía evitar cuestionar todo lo que había aprendido hasta entonces. ¿De qué servía el conocimiento si no permitía que floreciera su verdadera esencia? Después de la clase, se encontró sola en el patio, el eco de las conversaciones girando a su alrededor, cada palabra pareciendo un ladrillo más en la pared que había levantado. Detrás de la seguridad de sus calificaciones y el prestigio familiar, había algo más que ansiar. Había que saltar al vacío y arriesgarse a ser vista. Ella acariciaba esa idea, volcándose hacia la idea de presentar su visión para la feria, una carta de presentación de su verdadera identidad. La imagen de Julián tratando de convencerla, la empujó hacia esa incertidumbre. Si él lo hace, ¿por qué yo no puedo?, pensó con un nuevo sentido de valentía. Los días siguientes se tornaron en un torbellino de preparación. Valeria comenzó a investigar sobre culturas agrícolas, las técnicas utilizadas y sobre cómo cada planta necesita cuidados especiales. Su corazón se llenaba de emoción al dar pasos hacia algo que no era una simple anotación en una libreta, sino un reflejo del alma de un hombre de campo, que había cambiado la forma en la que miraba la vida. La conexión entre ellos se volvería su fuerza y su ancla. Por otro lado, la presión de su familia se intensificaba. Las conversaciones distaban de ser agradables, con miradas y palabras de desaprobación flotando en el aire cada vez que se mencionaba la feria. Valeria notaba la prepotencia de los vaivenes de sus padres, creando un ciclo de alarma. Pero cada vez que pensaba en el rostro de Julián, una chispa de determinación iluminaba su camino. Poco a poco, la decisión de presentarse en la feria se afianzaba en su mente. Todo el trayecto hacia la feria agrícola se sintió como un espacio colmado de oportunidades y ansiestes. Cuando finalmente se presentó frente al podio, la multitud la miraba de manera inquisitiva y la voz en su interior comenzaba a disonarse entre el miedo y el deseo. En un instante sintió que todo lo que había elegido se reducía a un solo momento, uno que definiría quién era realmente. Con una respiración profunda se preparó para hablar, sabiendo que el momento de la verdad se acercaba. Sería capaz de enfrentar su pasado y abrazar su futura verdad sin rendirse a las sombras del escrutinio. Mientras Valeria comenzaba a formular sus ideas, su mente se llenó de dudas abrumadoras, el miedo a la desaprobación, a perder el estatus que había mantenido tan cuidadosamente, pero a la vez una creciente convicción de que quizás, solo quizás, el verdadero éxito era ser fiel a sí misma. La decisión inminente de dar un paso hacia adelante estaba a un susurro de distancia, un movimiento que podría desatar una serie de transformaciones inesperadas en su mundo. El escenario la esperaba, y el grito interno de su corazón le pedía a gritos que hablara, pero el desafío no terminaba ahí, ya que en el fondo de su mente un eco resurgía. ¿A qué precio estarás dispuesta a ser tú misma? El sonido de sus latidos retumbaba en sus oídos, un tamborileo que resonaba con la batalla interna que enfrentaba. Valeria vio a sus compañeros de clase, algunos con sonrisas de aliento, otros con gestos de curiosidad, pero en esa fracción de segundo, el rostro de Julián se materializó en su mente, la calidez de su presencia contrastando con el frío del miedo que la envolvía. No podía ignorar su influencia. Había sembrado en ella las semillas de una identidad que apenas comenzaba a germinar. «Voy a hablar de lo que realmente importa», se dijo, aferrándose a la idea con todas sus fuerzas. Cerró los ojos brevemente, respirando hondo, buscando el centro en medio de la tempestad emocional. Sus manos temblaban mientras jugaban con las notas que había escrito, pero había algo más. Un impulso creciente le decía que debía ir más allá de las palabras escritas. Tenía que hablar desde el corazón. Al abrir los ojos, sintió la presión de todo lo que había vivido y de lo que aún podría ser. El micrófono, un objeto tan simple en apariencia, se tornó en un símbolo de su lucha interna. Cualquiera podría estar en su lugar,
pero solo ella había vivido en la sombra de las expectativas. «Hola a todos», comenzó, su voz titubeante desnudando su vulnerabilidad. La multitud se inclinó hacia adelante, curiosa. «Hoy estoy aquí no solo para hablarles de técnicas agrícolas, sino para compartir cómo encontrar nuestro verdadero propósito es más importante que los resultados que nos exigen». Las palabras fluyeron de su boca a medida que un torrente de ideas y emociones se desató. Habló sobre su descubrimiento en la conexión humana, la necesidad de autenticidad en un mundo que muchas veces valoraba la apariencia por encima de la esencia. «He aprendido que hay más sabiduría en los terrenos de un campesino que en las aulas más prestigiosas. Allí, cada planta tiene su tiempo, su lugar, y merece ser cuidada, en vez de ser forzada a encajar en moldes ajenos». Mientras las frases emergían de su interior, cada palabra resonaba más fuerte que la anterior. Comenzó a ver los rostros familiares en la audiencia, la preocupación de sus padres, la sorpresa de sus amigos, incluso la mirada despectiva de algunos compañeros. Pero lo más relevante era la satisfacción que sentía al expresar su verdad. Ya no era la niña que se escondía tras sus logros académicos, estaba reclamando su identidad. Al final de su discurso, un silencio pesado ocupó el espacio. Había dicho lo correcto. El miedo volvió a asomarse. Sin embargo, el rostro de Julián brillaba en su mente como una brújula. En ese instante comprendió que lo que había compartido no solo era un acto de valentía personal, sino también un regalo para sí misma y para quienes la rodeaban. Pero su viaje no se detendría ahí. En el camino de regreso, las olas de inquietud la acompañaban. La reacción de la audiencia la sumergió en un mar de incertidumbres. ¿Habría logrado conectar, o el eco del desprecio se posaría sobre ella como un mando? Las palabras de apoyo que deseaba oír parecían estar incrustadas en un horizonte distante. Y entonces, un mensaje emergió en su teléfono. Era Julián. «Valeria, estoy orgulloso de ti. Te vi brillar hoy». Las lágrimas estallaron en sus ojos mientras sonreía, a pesar de las inquietudes que la rodeaban. Aquello que había creído que era una simple presentación se transformó en un hito en su viaje de autodescubrimiento. Pero esa chispa de autenticidad encendía una nueva pregunta en su corazón. ¿Qué haría ahora con su vida, sabiendo que había dado un paso a su verdad? Mientras sus pasos resonaban en la tierra hacia la escuela, la tormenta de emociones que la acompañaba apenas comenzaba. Dentro de ella, un entendimiento nuevo comenzaba a gestarse. No se trataba solo de un rebuscado deseo de aceptación, sino de construir un camino que legitimizara su esencia. Las personas que la rodeaban se transformarían en catalizadores de su evolución o en muros que desafiarían su espíritu. Con cada kilómetro recorrido, Valeria se dio cuenta de que el viaje hacia la autorrealización sería más arduo de lo que había anticipado. Pero no había vuelta atrás. La verdad la había liberado, y ahora estaba lista para confrontar los vientos de cambio que venían. Mientras una ráfaga de viento acariciaba su rostro, un nuevo eco resonó en su mente. ¿Estás dispuesta a liberar todo lo que has llevado como una carga? En los días que siguieron a su presentación, Valeria se enfrentó a un nuevo desafío. Había recorrido un camino significativo hacia la autenticidad, pero el eco de su propio discurso seguía resonando en su mente. La pregunta que la inquietaba constantemente era cómo traducir ese momento revelador en acciones concretas en su vida cotidiana. La nebulosa satisfacción de haber hablado desde su corazón necesitaba materializarse en decisiones que dieran forma a su identidad. En la escuela, Valeria notó miradas de respeto y admiración de sus compañeros. Era un sentimiento extraño, como si un telón de había levantado, revelando por fin a la persona que había estado escondida. Sin embargo, también había un peso en esas miradas. La expectativa de que ahora debía demostrar su valía no solo con palabras, sino con acciones. ¿Cómo puedo ser fiel a lo que he expresado?, se preguntó repetidamente mientras se enfrentaba a las tareas diarias. Durante las conversaciones con sus amigos, se dio cuenta de que había una desconexión entre sus ideales y las conversaciones superficiales que antes la satisfacían. Se sentía atrapada en un ciclo de pequeñas charlas, sin significado, que la hacían cuestionar su sentido de pertenencia. Decidida a dar un giro a su vida, Valeria comenzó a buscar formas de involucrarse más en los temas que la apasionaban, especialmente en la agricultura sostenible y la conexión con la tierra.
Se inscribió en un par de talleres donde la comunidad de agricultores compartía sus conocimientos. Allí, Valeria se sintió viva, rodeada de personas que hablaban con pasión sobre sus cultivos y las tradiciones que habían heredado. Una tarde, mientras sus manos se ensuciaban con tierra fresca, una idea surgió ante ella como un rayo de luz. ¿Y si pudiera crear un espacio donde la juventud y los campesinos pudieran unirse? Un lugar donde las historias y los conocimientos fluyeran. Emocionada por esta revelación, Valeria comenzó a diseñar un proyecto que unía su nueva vocación con la visión que había compartido en su discurso. Pero cada vez que se sentaba a plasmar sus ideas en papel, una sombra de duda se cernía sobre ella. ¿Seré capaz de llevar a cabo algo así? ¿Tendrán interés los demás? ¿No sería esto solo otro sueño que se desvanecería? La lucha interna continuó, pululando en su mente mientras se debatía entre la emoción y el miedo al fracaso. En el fondo, la voz de Julián resonaba con cada paso que daba hacia la creación de su proyecto. Esa voz la empujaba a ser valiente, a tomar riesgos. Fue en el hogar de un conocido agricultor, durante una de las reuniones, donde Valeria se encontró con una figura que la impactó profundamente. Un anciano campesino lleno de sabiduría, que no solo había dedicado su vida a cultivar la tierra, sino que también había enseñado a generaciones sobre el propósito del trabajo en armonía con la naturaleza. Sus historias, llenas de corajes y fracasos, comenzaron a profundizar la comprensión de Valeria sobre lo que realmente significaba labrar un camino en la vida. Cada planta que crece lleva un ciclo de aprendizaje, dijo el anciano. La vida es como un campo, no siempre es predecible, pero siempre vale la pena cuidar lo que sembramos. Sus palabras resonaban en Valeria de maneras inesperadas. La analogía le ofrecía una perspectiva clara. Su propio crecimiento personal era como una semilla que había comenzado a germinar, pero era necesario nutrirla con acción y perseverancia. A medida que se iba acercando a su visión, sintió que su voz empezaba a cobrar fuerza nuevamente. Valeria había tomado la resolución de actuar, pero aún le faltaba una pieza crucial: la capacidad de unir su voz a la de otros, de movilizar la comunidad para que su idea floreciera. Sin embargo, el temor al cuestionamiento todavía crecía, empujándola hacia el abismo de la duda. ¿Podrá la gente entender mi visión y apoyarla?, se preguntaba con ansiedad. Esa inquietud la mantenía despierta por las noches, mientras el impulso de realizar su sueño pugnaba por salir. En ese momento culminante de introspección, una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Qué pasaría si, además de luchar por mis ideales, me enfrentara a aquellos que no creen en ellos? Con esa idea resonando en su interior, Valeria comprendió que debía estar lista no solo para liderar, sino también para desafiar a quienes pudieran ver su propuesta como una locura. ¿Podría tener la valentía de mantenerse firme frente a la oposición? La respuesta se sentía más cercana de lo que nunca. Sin embargo, el futuro aún reservaba sorpresas que pondrían a prueba su determinación. Valeria se despertó esa mañana con una mezcla de nerviosismo y determinación. Hoy era el día en que se propondría hablar sobre su proyecto en la escuela. Sabía que no solo se trataba de compartir una idea, se trataba de confrontar la posibilidad de rechazo. A medida que se vestía, recordaba las palabras del anciano, su eco vibrando en su mente, impulsándola a seguir adelante a pesar de la incertidumbre. Mientras se dirigía a la escuela, realizó un repaso mental de su presentación. Tenía que ser clara y convincente. Necesitaba captar la atención de sus compañeros y hacer que también se sintieran inspirados. Pero en su interior, una nube de dudas comenzó a formarse. ¿Y si las personas no están interesadas? ¿Y si se burlan de mí? Cada pregunta alimentaba su ansiedad, mientras su mente luchaba con el deseo de ser honesta y auténtica frente a sus compañeros. Cuando finalmente entró al aula, notó la mirada inquisitiva de algunos de sus amigos y el escepticismo de otros. Sin embargo, también creyó percibir una disposición abierta en sus expresiones, como si esperaran algo significativo. Inspirada, respiró hondo y comenzó. Valeria habló sobre la importancia de conectar a la juventud con las tradiciones agrícolas. Sus palabras fluyeron con fervor, describiendo cómo la agricultura sostenible no solo era una reforma ecológica, sino un camino hacia la autoidentidad y el respeto por el entorno. A medida que avanzaba, sintió que el peso de sus dudas disminuía. Su determinación la empujaba a seguir adelante, a dejar de lado el miedo,
y a ser la voz de un cambio que anhelaba ver en el mundo. Sin embargo, al terminar su discurso, una voz interrumpió. Se trataba de Clara, una de sus compañeras más críticas. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por esto? Los agricultores siempre han estado ahí. ¿Y qué pasa si no tienen nada que enseñarnos a nosotros, la generación del futuro? Las palabras de Clara cortaron el aire en la sala, como un puñal de escepticismo. Valeria sintió un golpe en su estómago. Por un momento, la inseguridad le hizo dudar. Pero en lo más profundo de su corazón surgió una nueva determinación. No iba a dejar que aquello la detuviera. Lo que no entiendes, Clara, es que la desconexión que tenemos con la tierra nos aleja de quienes somos. La agricultura no es solo un trabajo, es una forma de vida arraigada en la historia, una que debemos redescubrir. Cada cultivo es un relato, cada cosecha una lección sobre esfuerzo y resistencia. La respuesta de Valeria resonó en el aula, y por un instante pudo ver a sus compañeros procesando sus palabras. Fue como un rayo de luz, despertando un diálogo enmascarado por el silencio. Clara, sorprendida por la seguridad de Valeria, empezó a cuestionar sus propios pensamientos. A medida que los minutos avanzaban, Valeria se sintió fortalecida. La duda que había pesado sobre sus hombros se desvaneció, y en su lugar comenzó a gestarse una idea. Si Clara y los demás tenían preocupaciones válidas, ¿por qué no organizar una reunión informal donde pudieran discutir abiertamente sus dudas y miedos sobre el proyecto? Con este pensamiento claro en su mente, Valeria terminó la reunión, sintiendo que había dado un paso significativo no solo en su propio crecimiento, sino también en la creación de un puente entre su visión y los demás. Sin embargo, mientras se retiraban, sintió que unas sombras se cernían nuevamente sobre ella. La realidad es que aunque algunos podrían estar empezando a abrirse a su idea, sería inevitable que se encontraría con más voces críticas. Estaría lista para enfrentarlas. En su mente, la inquietud ardía. El desafío real apenas comenzaba. Pero, ¿podría realmente pivotear entre la aceptación y la resistencia a la crítica y convertir la duda en un motor de cambio? Se sentía energizada, pero también impotente ante lo que vendría. El tiempo diría si su visión podría tomar forma, y más que eso, si podría transformar la percepción de sus compañeros. Su camino aún estaba lleno de espinas y obstáculos, pero ahora, a medida que se acercaba a la oleada de nuevos desafíos, Valeria se sintió decidida. Esta vez, no se rendiría. Valeria se adentró en el camino hacia su casa tras una larga jornada, con la mente aún agitada por el eco de la discusión en el aula. Sus pensamientos giraban en torno a la reacción de sus compañeros, sobre todo la de Clara. La inquietud había despertado en ella una sensación de curiosidad por entender no solo a sus compañeros, sino también a sí misma. ¿Por qué había sentido esa conexión tan intensa con la agricultura? ¿Y por qué otros no parecían compartir su pasión? Mientras caminaba, un impulso casi instintivo la llevó a desviarse hacia el pequeño mercado local, un lugar que había visitado pocas veces. Al ingresar, fue recibida por los aromas de frutas frescas y hortalizas de colores vibrantes. Valeria se sintió atraída por el bullicio del lugar y al mismo tiempo por un profundo anhelo de descubrir más sobre las vidas de aquellos que cultivaban los alimentos que tan gustosamente consumían, pero que poco reconocían. Se acercó a un pequeño puesto, donde una anciana vendía tomates. La mujer, con surcos de sabiduría en su rostro, levantó la mirada y sonrió mientras Valeria se detenía. Sin pensarlo, Valeria le preguntó cómo cosechaba esos tomates. La anciana le dio una explicación detallada sobre su proceso. Sus manos arrugadas hablaban con una destreza que pocos reconocían. A medida que la mujer compartía sus historias, Valeria sentía como cada palabra encajaba en su comprensión del mundo. Ese momento la iluminó. Allí, en la simpleza de una conversación, comprendió que el conocimiento se encontraba en las raíces, en las experiencias de vida que los campesinos llevaban consigo. Esa noche, Valeria se sentó con sus cuadernos en la habitación y sintió la necesidad de volcar todas sus reflexiones. Tenía la idea de organizar una reunión,
pero no quería que fuera solo un evento de diálogo. Quería una experiencia auténtica, un lugar donde sus compañeros pudieran compartir sus inquietudes y al mismo tiempo escuchar a los agricultores que podían impartirles lecciones de vida valiosas. Aprender de los que apasionadamente han cuidado la tierra debe ser parte de este proyecto, escribió, sintiendo que el objetivo se tornaba cada vez más claro. Sin embargo, su determinación chocaba con el recuerdo de la resistencia que había enfrentado. ¿Serían sus compañeros receptivos a la idea de involucrar a los campesinos en la discusión? La voz crítica de Clara resonaba en su mente, cuestionando sus intenciones, generando una incertidumbre que amenazaba con descarrilar su avance. Al siguiente día, se acercó a amigos de confianza para discutir su propuesta. Algunos mostraron interés genuino, pero otros se mostraron escépticos. La conversación se tornó tensa, cuando Clara vuelve a entrar en la discusión. ¿Por qué debemos darles voz? Ellos son solo los que cultivan, nosotros somos los estudiantes, argumentó. Valeria sintió cómo el aire se volvía denso, pero esta vez, lejos de amedrentarse, respiró profundo y respondió con firmeza. Porque son ellos quienes tienen una relación real con la tierra. Son los que han aprendido a adaptarse, a enfrentarse a la adversidad. Quizás podamos aprender más de ellos de lo que pensamos. Las palabras fluyeron con una convicción renovada, una chispa que encendió debates entre sus compañeros. Sin embargo, una sombra de duda se asomó nuevamente. Mientras Valeria se retiraba del encuentro, se preguntaba cuál sería el impacto de su propuesta. Sabía que no podía evitar las críticas, ni tampoco que todos cambiarían de opinión de inmediato, pero al mismo tiempo, sentía que había empezado a construir algo significativo. Valeria comprendió que la transformación no solo dependía de su mensaje, sino de su capacidad para construir puentes con realidades diversas. Su camino hacia el crecimiento personal estaba lleno de matices. Su mirada se incendió con nuevas posibilidades, pero cada respuesta, cada comentario, la mantenía en un estado de tensión. Era un camino largo, lleno de interrogantes, y la duda desearía las decisiones correctas. En su interior, una pregunta surgía con fuerza. ¿Está lista para aceptar la crítica y encontrar fortaleza en ella? Esta vez, el desafío se manifestaba no solo en el rechazo externo, sino también en la lucha personal por continuar adelante. Valeria despertó esa mañana con una extraña mezcla de ansiedad y entusiasmo. Las palabras de sus compañeros aún resonaban en su mente, y la presión de la inminente reunión la mantenía ligera de sueño. Ella sabía que cada paso que daba hacia su proyecto representaba un riesgo, una oportunidad, no solo para ellos, sino también para ella misma. Sin embargo, aún quedaba un nudo de incertidumbre en su estómago. Preparó un breve guión mental para explicarse de manera clara, objetivo por objetivo, ante aquellos que dudaban de su idea. Quería garantizar que comprendieran la esencia de su planteamiento. No se trataba simplemente de dar voz a los campesinos, sino de construir un puente hacia una realidad que muchos ignoraban. Esa conexión significativa era crucial no solo para su desarrollo personal, sino para la cohesión del grupo. ¿Acaso no era eso lo que todos deseaban? Al llegar a la universidad, Valeria sintió cómo la tensión la inundaba. Caminó por los pasillos con determinación, buscando tanto a sus aliados como a aquellos que continuaban escépticos. Observó a Clara en un rincón, rodeada de un grupo que participaba activamente en la conversación. Enfrentarla nuevamente no sería fácil, pero el deseo de seguir adelante superaba su miedo. En su mente, las preguntas giraban como un torbellino. ¿Haría falta un cambio de estrategia? ¿Podía encontrar un nuevo enfoque para apoyar su argumento, de forma que incluso Clara lo pudiera entender? Esa reflexión la llevó a recordar sus conversaciones con la anciana del mercado, con la manera en que su fervor por la agricultura se entrelazaba con historias de vida y resiliencia. Había algo poderoso en la autenticidad de su experiencia. Valeria se sintió revitalizada. Con ese pensamiento, se acercó al grupo. Quería hablarles sobre la importancia de conectar con la experiencia de quienes cultivan lo que comemos. Comenzó, sintiendo que su voz estaba más firme. Con cada palabra, desgranó su visión del evento que imaginaba, incluyendo anécdotas de su encuentro en el mercado, revelando así su motivación personal. Cada historia que relató hizo que su nerviosismo se disipara lentamente, y los rostros comenzaron a prestarle atención. Cuando Clara,
Abrumada por el interés creciente de sus compañeros, finalmente intervino. Valeria se preparó para la confrontación, apoyada por el eco de sus propios ideales. ¿Realmente crees que sus experiencias pueden agregar valor a nuestra educación? Esto es un aula, no un mercado. Las palabras de Clara fueron cortantes, un desafío directo que le obligó a Valeria a replantear su enfoque. Sí, Clara, esto es un aula, pero cada aula debe ser un espacio de aprendizaje real. No quiero que nuestra educación se limite a teorías. Lo que vivimos, lo que comemos y de quienes lo obtenemos es fundamental para entender nuestro entorno. Las palabras fluyeron con una férrea convicción, y la mirada del grupo ahora estaba fija en ambas. El aire estaba cargado de tensión. Valeria percibía el cambio en la dinámica. Algunos comenzaron a murmurar, inconsistentes en su postura. Aquella incertidumbre había desplazado momentáneamente a Clara, y en un instante, Valeria se dio cuenta de que había atrapado su atención. Pero la lucha estaba lejos de terminar. A medida que se retiraba del grupo, sintió que había logrado algún avance, pero la posibilidad de lograr que todos se unieran a su visión seguía siendo incierta. El camino a su propósito todavía estaba lleno de piedras. Mientras reflexionaba, una inquietud emergió en su interior, un recordatorio de que no todo el mundo está dispuesto a cambiar. ¿Podría ella convertirse en la defensora que tanto necesitaban esos agricultores? Dentro de ella, un impulso de confrontación y la creciente necesidad de afirmarse se intensificaron. Con cada paso, Valeria se dio cuenta de que el verdadero reto no solo radicaba en convencer a sus compañeros, sino en adquirir la confianza suficiente para ser la voz de esos que no tenían una. ¿Estaba realmente lista para asumir el rol que se había impuesto? Esa pregunta resonó en su cabeza mientras un nuevo desafío se presentaba ante ella: hacer frente a la resistencia interna de sus propios temores, y al mismo tiempo ralí de ideas para su propuesta. Ahora, la tarea era ampliar sus conocimientos sobre la agricultura, pero también entender cómo podría integrar esas lecciones en su propio proceso de transformación vital. En la distancia, el mercado la llamaba. ¿Estaría dispuesta a regresar y profundizar más en el desconocido mundo de la agricultura para inspirar a otros? La decisión estaba al borde de ser tomada, y las posibilidades se extendían frente a ella como un campo sin límites. Cuando Valeria se sintió lista para regresar al mercado, la imagen de la anciana agricultora apareció en su mente. Recordó con claridad cómo, tras cada respuesta que daba, había una lección escondida sobre perseverancia y fe. Era su oportunidad de aprender de nuevo, pero esta vez no solo sería una observadora, se convertiría en una participante activa de ese mundo del que hasta entonces había estado tan lejos. Decidida, se dirigió hacia el bullicioso mercado, donde los olores de especias y frutas frescas se entrelazaban con las risas de los vendedores. Cada paso que daba la llenaba con una mezcla de entusiasmo y temor. Las voces de los campesinos, caracterizadas por su sabiduría y experiencia, resonaban en su interior. Quería compartir esa sabiduría en el aula, pero antes necesitaba entenderla plenamente. Al llegar a su puesto habitual, Valeria saludó a la anciana con una sonrisa nerviosa. «Me gustaría aprender más sobre su trabajo. ¿Podría ayudarme?» La mujer la miró con curiosidad antes de asentir. «El trabajo en el campo es dura, niña. ¿Estás lista para lo que viene?» La pregunta, sencilla y directa, colisionó con la inseguridad de Valeria, pero también con su deseo de superarse. Con cada día que pasaba, se involucró más. Preguntaba, observaba, y por primera vez en mucho tiempo sentía que sus manos se llenaban de tierra y su mente de ideas. Acababa de arrancar unos tomates cuando escuchó a la anciana hablar sobre la importancia de las prácticas sostenibles. «No solo cultivamos para nosotros, cultivamos para el futuro», dijo la mujer. Valeria se dio cuenta de que esa frase iba más allá de la agricultura. Era una lección para su propia vida. Durante semanas, la rutina comenzó a forjar en Valeria un sentido de propósito. Cada nuevo conocimiento se reflejaba en sus nuevas propuestas. Hablaba sobre la relevancia de la sostenibilidad en el contexto de su universidad, intentando integrar los descubrimientos del mercado en su vida académica. Valeria entendía que aún había escepticismos que enfrentar, pero su vínculo con los campesinos se había fortalecido, y con ello su confianza en sí misma. Sin embargo, una sombra de duda comenzó a colarse entre sus logros. Cuando regresó a la universidad, se dio cuenta de que había adquirido más conocimientos, pero también más responsabilidades. Su voz resonaba más fuerte, pero la reacción de algunos compañeros no reflejaba ese crecimiento. Clara, que parecía cada vez más decidida a socavar su confianza, la interpeló de nuevo.
Desde que comenzaste a ir al mercado, pareciera que te crees una experta en el tema. Pero, ¿realmente entendiste lo que haces? Las palabras de Clara fueron un puñetazo directo. Valeria sintió que el aire se le escapaba. La presión de tener que demostrar su valía le pesaba como una losa. ¿Había realmente absorbido lo suficiente para contrarrestar las dudas de sus compañeros? Esa noche, Valeria no pudo dormir. Rumiaba cada conversación y cada enunciado que elaboraba para su nueva presentación. Un mar de emociones la invadía. La incertidumbre y la autocrítica se mezclaban en su mente. ¿Podía realmente ser la defensora de aquellos campesinos ante una audiencia que podría no darle ni la oportunidad de ser escuchada? La indecisión se convirtió en su compañera constante, y aunque los días en el mercado parecían estar llenos de claridad sobre su futuro, el momento de presentar su trabajo se acercaba. A medida que la fecha se aproximaba, la presión aumentaba. Al borde del desasosiego, Valeria decidió que debía hacer una cosa más: visitar el mercado para conversar con los campesinos sobre su experiencia, sus miedos y su esperanza. Era hora de llevar su claridad mental y emocional a una nueva perspectiva, usando no solo las historias que había escuchado, sino su propia voz para integrar todo lo aprendido. El día que decidió visitar de nuevo, se encontró con una verdad desgarradora. El deseo de ser aceptada podría llevarla a perder su autenticidad. ¿Podría Valeria conjugar su crecimiento personal con la responsabilidad de ser la voz de otros? Con esa incógnita en el corazón, supo que el encuentro que estaba a punto de tener podría marcar un cambio radical en su camino. Su viaje hacia el mercado, un símbolo de sus luchas y logros internos, la esperaba con más obstáculos que superar. Las voces de aquellos que cultivaban su realidad resonaban más que cualquier duda. Pero el tiempo corría, y su respuesta a las preguntas que llevaba dentro debían surgir con claridad. Frente a ella, el mercado nunca había parecido tan abrumador y revelador al mismo tiempo. ¿Sería capaz de convertir sus inseguridades en algo que empoderara a otros? La decisión era inminente, el camino lleno de desafíos y la tensión palpable. Las decisiones que tomarían la siguiente semana se convertirían en el verdadero espejo de su transformación. El bullicio del mercado envolvía a Valeria mientras intentaba enfocar sus pensamientos. Las caras familiares de los campesinos se cruzaban en su camino, cada una con su propia historia, y en medio de ese paisaje vibrante, la voz del anciano agricultor reverberaba en su mente. No temas preguntar. Aquel mantra resonaba aún más fuerte que las dudas que la asediaban. Al propio tiempo, Valeria luchaba con la realidad de su nuevo papel. Esa mañana, la presión por ser la voz de los que había aprendido a admirar pesaba en sus hombros. Sin embargo, una chispa de determinación comenzó a florecer dentro de ella. Tenía claro que no podía ser únicamente la defensora. Debía ser un puente entre la sabiduría de los campesinos y las críticas de su entorno académico. La universidad podría ser un espacio hostil, pero también una oportunidad para desafiar desde adentro. Su primer encuentro fue con Juan, un joven campesino que había comenzado a sembrar en su familia un enfoque de agricultura sostenible. Juan, me gustaría saber más sobre tus prácticas. ¿Cómo piensas que esto puede ayudar a otros? El interés genuino en sus palabras hizo que él sonriera, abriendo un canal de comunicación que antes le había parecido inalcanzable. Con cada detalle sobre la rotación de cultivos y el uso responsable del agua, Valeria empezó a visualizar su exposición no como una responsabilidad que imposibilitara su autenticidad, sino como un testimonio que necesitaba ser compartido. Su jornada continuó con ella tomando notas, pero también siendo consciente de una transformación interna. Ya no se encontraba sumergida en la angustia de ser aceptada. Su prioridad se había enfocado en cómo sería capaz de llevar aquellas experiencias auténticas al aula y a sus compañeros. Mientras escuchaba a Juan hablar, sintió que cada palabra era un ladrillo más en la construcción de su voz propia. De vuelta en el aula, Valeria decidió cambiar su enfoque. La charla que había planeado se transformó en un diálogo. Quiero compartirles algo que aprendí en el mercado. No solo se trata de conocimientos teóricos, esto es sobre un vínculo real con la tierra y las personas que la cultivan. El cambio en su tono cautivó a algunos, pero aún el escepticismo de Clara no la dejó en paz. Un nuevo desafío se asomaba en el horizonte. Clara, con una sonrisa que denotaba desdén, interrumpió. ¿Por qué deberíamos creer que lo que dices importa? ¿Acaso crees que unos pocos encuentros en un mercado te dan la autoridad sobre un tema tan complejo?
La pregunta la golpeó como un frío viento en medio del verano. Su cuerpo se congeló y las palabras se atascaban en su garganta. Casi en un acto reflejo, dio un paso adelante, pero lo que comenzó como una respuesta impulsiva se transformó en una reflexión. Lo que había construido no se trataba solo de hechos y cifras, era un tejido de vidas reales, de historias que necesitaban ser contadas. Con esa certeza, Valeria decidió que presentaría una investigación sobre la intersección entre la agricultura sostenible y la educación. Iba a incluir no solo su experiencia, sino también los testimonios de los campesinos que representaban un modelo valioso. La inseguridad seguía acechando, pero la claridad de su propósito comenzaba a disipar las sombras. El día de la presentación llegó, y Valeria se sintió dividida entre la emoción y la ansiedad. Miró a su alrededor, notando a sus compañeros en la sala. El aire estaba cargado de expectativas. Este era el momento de desnudarse emocionalmente ante ellos, compartir el viaje y los aprendizajes que había ganado. Podía romper la barrera que la separaba de su autenticidad, pero también se presentaba el riesgo de la exposición total y el juicio ajeno. Mientras tomaba aire y se preparaba para compartir su historia real, sintió que algo se movía dentro de ella. Las palabras podrían ser su escudo, pero también su espada. ¿Sería capaz de expresar lo que había aprendido? La resolución firmemente se afianzó en su pecho, incluso cuando el auditorio parecía más inquietante que cualquier campo al que había estado expuesta. Y así, con una mezcla de nervios y determinación, Valeria comenzó a hablar. Al fin y al cabo, el poder de su voz no solo radicaba en el conocimiento adquirido, sino en la conexión sincera que había formado con aquellos a quienes representaba. Cada palabra la acercó más a su esencia. Entre el murmullo del público, el momento de verdad estaba a punto de llegar. ¿Sería capaz de cambiar las percepciones que tenía Clara y otros sobre su valía? La incertidumbre se sumaba a la tensión, pero también una nueva pregunta. ¿Sería el puente que ella anhelaba ser? Cada mirada, cada gesto del público podía ser un peldaño hacia la aceptación o un precipicio hacia el abismo. Con eso en mente, Valeria continuó, determinada a no vacilar. El clamor del aula retumbaba como un eco en la conciencia de Valeria. Cada mirada de sus compañeros representaba no solo curiosidad, sino un reflejo de sus propias inseguridades. Era el momento de despojarse de las capas de expectativa que la habían sometido. Había llegado la hora de hablar, de mostrar quién era, más allá de los logros acumulados, y de generar un impacto real. Su voz emergió con una firmeza inesperada. Hoy no estoy aquí solo para hablar de datos sobre agricultura sostenible. Estoy aquí para contarles sobre algo que he aprendido de aquellos que tienen un profundo conocimiento de la tierra, los campesinos. Hablar de esta manera tuvo un efecto inmediato en la sala. Un silencio expectante se deslizó como una suave brisa. Valeria continuó, relatando sus experiencias en el mercado, con cada historia de los campesinos resonando en las conciencias de sus compañeros. Describió el sacrificio, la pasión y, sobre todo, la sabiduría profunda que había descubierto tras las manos arrugadas de aquellos que sembraban con amor. Ellos no solo cultivan para sobrevivir, sino que cultivan el futuro, dijo, mientras sentían la conexión entre su voz y su propósito con cada palabra. Cada anécdota contada le daba fuerza. Veía a sus compañeros, algunos asintiendo, otros tratando de procesar sus ideas. Cuando mencionó a su amiga, Clara, y cómo había confrontado sus dudas, el aire se cargó de tensión. Sí, he sido cuestionada por ver el valor en lo que muchos menosprecian, pero aprendí que el verdadero conocimiento viene de reconocer la experiencia en diversos contextos. Una vez finalizado su discurso, un silencio cargado de expectación se apoderó del aula. Valeria sintió el latido de su corazón, un tambor que resonaba con fuerza. Había logrado tocar las fibras que necesitaba. De pronto, las primeras palmas comenzaron a sonar. El aplauso se expandió rápidamente, arrastrando a la audiencia como a una ola. Clara, al principio incrédula, terminó uniéndose al aplauso, aunque con un gesto algo cauteloso. La mueca de desdén que solía tener se desvaneció, al menos momentáneamente, mientras los demás la rodeaban. Valeria se sintió como si una pesada losa se hubiera levantado de sus hombros. Había logrado compartir su verdad, y eso era suficiente. El reconocimiento se desbordó. Las preguntas comenzaron a fluir. Sus compañeros estaban genuinamente interesados en cómo podrían involucrarse y aprender más. Valeria sintió que aquello no solo era un triunfo personal, sino que marcaba el inicio de un cambio en su entorno.
Durante la semana siguiente, varios de sus compañeros se acercaron para interesarse en el próximo proyecto que tenía en mente, una reunión que uniría a la juventud local con los campesinos, un espacio donde se compartirían saberes y se fomentarían conexiones reales. Valeria ya no era la misma. Su viaje hacia la autenticidad resonaba en cada pequeño logro y cada contacto nuevo. Había tomado la mano de los campesinos que representaba, extendiendo su lucha al corazón de sus compañeros. Aquel se convertía en un espacio donde todos podrían aprender. Con determinación, comenzaría a organizar encuentros mensuales, donde las voces del campo tendrían su lugar en la mesa, en un esfuerzo por erradicar las barreras que la han mantenido distante. Mientras caminaba a casa después de una jornada transformadora, la sensación de confianza y satisfacción la envolvió de una manera que nunca antes había experimentado. Al observar las tierras que la rodeaban, comprendió que su crecimiento era como un cultivo que había sido alimentado con amor y dedicación. Los caminos que antiguamente la habían apresado ahora se expandían ante ella, llenos de posibilidades. Era claro, Valeria no solo había alcanzado un nuevo nivel de autoconocimiento, sino que había aprendido a unir sus pasiones y su propósito con acciones concretas y transformadoras. Siguió adelante con la certeza de que cada paso que daba en esa dirección era parte de su contribución a una comunidad más consciente y sensibilizada. A partir de ese día, no solo estuvo comprometida con su propio crecimiento, sino que su misión se amplió. Valeria se convirtió en un enlace esencial entre los sabios del campo y la juventud del pueblo, demostrando que el conocimiento arraigado en la tierra era, de hecho, un legado valioso y necesario. Finalmente, había conquistado su miedo al que dirán, y en su lugar empezó a brillar con el reconocimiento y el respeto que se había ganado en el corazón de los demás. Ahora era más que la niña prodigio del pueblo, era una voz firme y decidida, un símbolo de autenticidad que inspiraba a seguir el camino del crecimiento y la conexión genuina. La historia de Valeria iba más allá de sus logros académicos. Era el testimonio de cómo abrazar la verdad puede transformar no solo una vida, sino también a muchos en la senda del conocimiento. El campo abierto, lleno de semillas listas para germinar, ahora reflejaba su propia esencia, nutrida, fértil y decididamente auténtica. Ahora más que nunca, necesitan suscribirse ahora para seguir siendo parte de estas historias de superación personal. Este es el momento de mostrar su apoyo y dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Y no se olviden de comentar sus reacciones y teorías sobre este final tan emocionante. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.